¿Y si la cuna de la conciencia no fue la sabana africana, sino el abismo insondable del océano? ¿Y si la historia de la humanidad, con sus herramientas de piedra y sus fuegos titilantes, no es el primer capítulo de la inteligencia en la Tierra, sino el segundo? Imagina por un momento que nuestra epopeya es en realidad un epílogo escrito sobre las páginas borradas de un prólogo olvidado, una historia susurrada por las corrientes y enterrada bajo kilómetros de agua y tiempo. Nos aferramos a la idea de que somos los primeros en mirar a las estrellas y preguntarnos por nuestro lugar en el cosmos, pero quizás, solo quizás, otra mente nos precedió. Una inteligencia que no miró hacia arriba, hacia la luz lejana, sino hacia adentro, hacia la negrura presurizada del fondo oceánico, encontrando el universo entero en la quietud del abismo. Si este tipo de misterios resuenan en tu interior, si te atrae la idea de explorar los capítulos perdidos de la existencia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y continuar este viaje con nosotros. Porque cada pregunta que formulamos sobre el pasado es también un espejo en el que se refleja nuestro presente. La búsqueda de esta posible primera humanidad no es solo una curiosidad arqueológica, es una indagación sobre la naturaleza misma de la conciencia. ¿Es un evento único, un milagro irrepetible que floreció en tierra firme? ¿O es un patrón, un eco que resuena en diferentes formas y en diferentes elementos, una melodía que el universo canta una y otra vez, aunque a veces no estemos ahí para escucharla? La historia que creemos conocer podría ser solo una nota en una sinfonía mucho más vasta y antigua. La narrativa que nos contamos a nosotros mismos es familiar, casi reconfortante en su simplicidad. Comienza bajo el sol abrasador de África hace unos 3 millones de años. Nuestros ancestros, los homínidos primitivos como el Australopithecus, se irguieron sobre 2 piernas y contemplaron un mundo de peligros y promesas. Su conciencia era una llama incipiente, un amanecer frágil en un planeta indiferente. Su existencia era una lucha constante por la supervivencia, buscar alimento, evitar a los depredadores, formar pequeños lazos familiares que eran el germen de la sociedad. Su legado está escrito en fragmentos de hueso y en lascas de piedra, las primeras sílabas de un lenguaje que tardaría eones en poder nombrar las estrellas. Esta es la historia oficial, el pilar sobre el que construimos nuestra identidad como especie. Pero mientras aquellos primeros pasos resonaban en la tierra seca, el verdadero dominio del planeta era otro. En aquella era, el Plioceno tardío, la Tierra era un mundo más cálido y húmedo. Los océanos, hinchados por casquetes polares más reducidos, se extendían sobre vastas plataformas continentales, creando mares interiores de un azul turquesa y abismos de una negrura impenetrable. Las corrientes, las grandes arterias del planeta, acababan de ser alteradas para siempre por el cierre del Istmo de Panamá, un evento geológico que redibujó el clima global. En este reino acuático, la vida bullía con una diversidad y una ferocidad que empequeñaba a la de los continentes. Era un mundo regido por el instinto puro, un ciclo eterno de nacer, cazar y morir, aparentemente vacío de cualquier mente que pudiera contemplar su propia inmensidad. Sin embargo, ¿qué ocurriría si en ese vasto escenario de vida inconsciente algo completamente diferente hubiera tenido lugar? ¿Y si en las zonas afóticas, donde la luz del sol es solo un recuerdo lejano, una especie hubiera dado un salto evolutivo sin precedentes? No una inteligencia basada en la manipulación de objetos muertos, como la nuestra, sino una que cultivaba la vida misma. Imaginemos una civilización cuyas ciudades no eran de piedra, sino de coral vivo, esculpido y guiado para crecer en formas complejas y funcionales. Un pueblo cuyo lenguaje no se articulaba con sonidos en el aire, sino con sinfonías de luz bioluminiscente y sutiles pulsos electromagnéticos en el agua. Una conciencia colectiva, interconectada, que no percibía el yo como una entidad separada, sino como una nota dentro de un océano de pensamiento. Esta idea nos enfrenta a un antagonista formidable, el tiempo profundo. La Tierra es un organismo vivo que constantemente recicla su propia piel.
Las placas tectónicas, en su danza imperceptiblemente lenta, han arrastrado el lecho marino de aquella era hacia el manto, fundiendo cualquier posible evidencia en el fuego interior del planeta. Kilómetros de sedimento se han acumulado capa sobre capa, enterrando secretos bajo un peso insondable. El océano, que pudo ser la cuna de esta primeramente, se convirtió también en su tumba más segura. El silencio de esta hipotética civilización no es solo una metáfora, es una realidad geológica. La ausencia de pruebas no refuta su existencia, simplemente nos recuerda que el planeta no tiene la obligación de conservar nuestros diarios. La historia, a veces, no se escribe, se disuelve. Para comprender la magnitud de lo que pudo haberse perdido, primero debemos aferrarnos a lo que creemos saber. La historia de nuestra conciencia es un relato grabado en piedra y hueso, un camino que serpentea desde las llanas de África hasta las metrópolis de hoy. Se nos enseña a venerar los fragmentos, el cráneo de un Australopithecus, una Alaska de sílex oldubayense, las primeras huellas erguidas preservadas en ceniza. Cada hallazgo es un punto de luz en la vasta oscuridad del tiempo, y con ellos hemos tejido una narrativa de progreso lineal, una ascensión lenta pero segura desde el instinto hacia la razón. Nos vemos como la culminación inevitable de un proceso de 3 millones de años, los únicos herederos de la Tierra, los primeros en nombrar las estrellas. Esta historia es nuestro ancla, el fundamento de nuestra identidad. Sin embargo, esta aparente solidez se desvanece al examinar el propio lienzo sobre el que está pintada. El registro fósil no es un libro completo, sino unas pocas páginas sueltas rescatadas de un incendio que ha durado eones. La fosilización es un milagro estadístico, un evento tan improbable que la inmensa mayoría de las formas de vida que han existido se han desvanecido sin dejar rastro. La materia orgánica anhela regresar al ciclo, ser descompuesta, reciclada. Solo circunstancias excepcionales permiten que un hueso se mineralice o que una huella se solidifique. Por cada esqueleto que desenterramos, millones de otros se convirtieron en polvo, alimento para otros seres o simplemente se disolvieron en la acidez del suelo. La historia que leemos en los estratos geológicos es por definición una historia incompleta, una crónica de los afortunados supervivientes del olvido. Cuando trasladamos esta fragilidad al océano, el problema se magnifica hasta volverse casi insondable. El fondo marino es un entorno mucho más hostil para la preservación que la tierra firme. Las criaturas de cuerpo blando, que constituyen la mayor parte de la biomasa marina, rara vez dejan una impresión duradera. La inmensa presión del abismo pulveriza las estructuras delicadas y la química del agua profunda disuelve el carbonato de calcio de conchas y esqueletos. Pero el mayor ladrón de la historia oceánica es la propia Tierra. A través de la tectónica de placas, el lecho marino es un tapiz rodante que se desliza constantemente bajo los continentes en las zonas de subducción, fundiendo cualquier evidencia en el manto ardiente del planeta. El océano no solo es la cuna de la vida, es también su tumba más eficiente y silenciosa. Nuestro concepto de inteligencia está intrínsecamente ligado a nuestra propia experiencia terrestre. Buscamos marcadores que nos son familiares, herramientas de piedra tallada, restos de hogueras controladas, arte rupestre, estructuras funerarias. Todos estos indicios comparten una característica fundamental, son el resultado de la manipulación de materia inerte y duradera. Pero, ¿qué pasaría si una inteligencia evolucionara sin manos para tallar o sin aire para alimentar el fuego? ¿Y si su tecnología no fuera lítica, sino biológica? Si sus catedrales no fueran de piedra, sino de coral vivo, y sus bibliotecas no fueran de arcilla, sino de secuencias de ADN modificadas? Nuestros métodos arqueológicos están diseñados para encontrar los ecos de nuestra propia forma de pensar. Podríamos estar mirando directamente los vestigios de otra mente sin siquiera reconocerlos como tales. El Plioceno tardío, hace 3 millones de años, fue un momento de transformación planetaria. El mundo se estaba enfriando lentamente, preparándose para las futuras edades de hielo, pero los océanos aún conservaban un calor primordial. El evento geológico clave de esta era fue el cierre definitivo del Istmo de Panamá. Este puente de tierra recién formado cortó el flujo de agua entre el Atlántico y el Pacífico, reorganizando por completo las corrientes oceánicas globales.
nació la corriente del Golfo, llevando aguas cálidas al Atlántico Norte y alterando drásticamente el clima de Europa y Norteamérica. Este cambio masivo en la circulación oceánica debió de crear presiones evolutivas inmensas en las profundidades, estableciendo nuevos nichos y aislando poblaciones. Fue una época de caos y oportunidad, un crisol perfecto para que la evolución experimentara con nuevas y audaces formas de vida. Es precisamente en los sedimentos de esta turbulenta época donde los paleontólogos modernos encuentran una anomalía que desafía toda explicación. La han llamado la gran discontinuidad pelágica. En una delgada capa geológica, distribuida en varias cuencas oceánicas profundas, aparece de forma abrupta una colección de fósiles extraños. No pertenecen a ningún filo conocido, presentan una complejidad biológica asombrosa, con estructuras que sugieren sistemas nerviosos increíblemente desarrollados y órganos bioluminiscentes de una sofisticación nunca vista. Pero lo más desconcertante es que no tienen ancestros aparentes en las capas inferiores ni descendientes en las superiores, simplemente aparecen, existen durante un instante geológico y luego se desvanecen en un silencio absoluto, dejando un vacío inexplicable en la historia de la vida. La ciencia convencional, enfrentada a este enigma, ofrece explicaciones que, aunque lógicas, parecen insuficientes para capturar la extrañeza del fenómeno. Algunos biólogos proponen que fue una burbuja evolutiva, un linaje que alcanzó una especialización extrema en un nicho muy concreto y que colapsó cuando ese nicho desapareció. Otros geólogos sugieren un evento anóxico localizado, una súbita falta de oxígeno en las aguas profundas o un envenenamiento por la liberación masiva de metales pesados desde respiraderos hidrotermales. Estas hipótesis explican una extinción, pero no explican el origen, no abordan la explosión de complejidad que parece surgir de la nada. Son respuestas que describen el punto final del párrafo, pero ignoran la belleza y el misterio de la frase misma. El vacío que deja la discontinuidad pelágica es, en última instancia, un vacío filosófico. Nuestra especie está obsesionada con el legado, con la idea de que nuestras acciones resuenan en el futuro. Construimos monumentos, escribimos historias y enviamos sondas al espacio con la esperanza de que algo de nosotros perdure. La posibilidad de que una civilización entera, con su propia conciencia, su arte y su conocimiento, pudiera existir y luego desaparecer sin dejar más que un susurro fósil, es profundamente inquietante. Cuestiona la noción misma de progreso. Quizás la historia del universo no es una única epopeya, sino una antología de relatos cortos, la mayoría de los cuales se han perdido para siempre. Y el nuestro es simplemente el que estamos leyendo ahora. Esto nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la conciencia. Tendemos a verla como una propiedad emergente de un cerebro individual y complejo, un yo encerrado dentro de un cráneo. Pero, ¿es esta la única forma posible? ¿Podría existir una conciencia distribuida, una mente colectiva tejida a través de una red de individuos, comunicándose no a través de un lenguaje torpe y secuencial como el nuestro, sino a través de un intercambio instantáneo de luz, presión y campos electromagnéticos? Tal conciencia no percibiría el mundo como una colección de objetos separados, sino un flujo continuo de información, una única entidad pensante. No sería un conjunto de yos, sino un único y vasto nosotros oceánico. El entorno no es solo un escenario para la vida, es el escultor de la mente. Nuestra inteligencia fue moldeada por la sabana, por la necesidad de ver a lo lejos, de lanzar proyectiles, de cooperar en la caza. Una inteligencia abisal sería moldeada por fuerzas completamente diferentes, la presión aplastante, la oscuridad total interrumpida por destellos de bioluminiscencia, un universo tridimensional donde el sonido viaja más lejos y más rápido que la luz. Su física se basaría en la hidrodinámica y la presión, no en la gravedad y la cinemática. Su arte no sería visual, sino una sinfonía de luz y vibración. Su filosofía no se preguntaría por el cielo, sino por la naturaleza del peso y la corriente. Sería una inteligencia tan fundamentalmente alienígena que su existencia redefiniría la palabra pensar. Así, el silencio en el registro geológico se transforma. Ya no es una simple ausencia de datos, sino una presencia cargada de potencial.
Es el silencio que precede a una revelación, el espacio en blanco en un mapa que invita a la exploración. Nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada, que nuestra historia, por muy grandiosa que nos parezca, es solo un capítulo en una biblioteca cósmica. La pregunta que nos plantea la gran discontinuidad pelágica no es solo ¿qué eran?, sino también ¿qué somos nosotros en comparación? Este silencio nos desafía a escuchar con más atención los susurros del planeta, a aceptar que quizás no fuimos los primeros en despertar y que nuestra soledad en el universo podría ser una ilusión nacida de nuestra incapacidad para reconocer a un hermano perdido. Para buscar una civilización perdida en el abismo, primero debemos aceptar una verdad incómoda. El océano es el archivista más implacable del planeta. A diferencia de la tierra firme, donde las ruinas pueden resistir milenios bajo la arena del desierto o la protección de la selva, el lecho marino está en un estado de perpetua renovación y destrucción. Las placas tectónicas en su danza glacial actúan como una tinta transportadora cósmica, arrastrando el antiguo suelo oceánico hacia las fosas de subducción, donde es devorado por el manto ardiente de la Tierra. Cualquier estructura, cualquier artefacto, cualquier vestigio de una ciudad biológica habría sido fundido y reciclado en el crisol planetario hace eones. No estamos buscando una aguja en un pajar, estamos buscando el eco de una aguja que fue arrojada a un volcán hace millones de años. A este proceso de borrado geológico se suma el lento pero inexorable entierro bajo sedimentos. Partículas de polvo, restos de plancton y ceniza volcánica caen sin cesar desde la superficie, creando una nevada perpetua que, a lo largo de millones de años, se convierte en un manto de kilómetros de espesor. Esta capa de olvido comprime, petrifica y oculta todo lo que yaya debajo. La historia del fondo oceánico no está escrita en un libro abierto, sino en páginas selladas bajo un peso imaginable. Para leerlas, necesitaríamos una tecnología capaz no solo de excavar, sino de ver a través del propio tiempo. La ausencia de evidencia en un entorno tan dinámico y destructivo no es una prueba de que algo no existió. Al contrario, es exactamente lo que esperaríamos encontrar si una civilización se hubiera desvanecido en el abrazo del abismo. El propio concepto de artefacto se vuelve problemático en este contexto. Nuestra arqueología está diseñada para encontrar objetos fabricados con materiales resistentes a la descomposición, piedra, cerámica, metales preciosos. Pero una civilización acuática, cuya tecnología fuera biológica, no dejaría tales huellas. Sus herramientas podrían haber sido organismos modificados que se descomponen tras su uso. Sus estructuras, corales y esponjas guiadas para crecer, se habrían desintegrado o fosilizado de forma indistinguible de sus contrapartes naturales. Su literatura, si la tuvieran, podría haber sido codificada en secuencias de ADN o en patrones de luz efímeros. Estaríamos buscando los restos de un castillo de arena después de que subiera la marea. ¿Cómo podríamos reconocer la firma de la inteligencia en un arrecife fósil que parece, a simple vista, completamente natural? Centrémonos ahora en el escenario de hace 3 millones de años, el Plioceno tardío. La geología nos cuenta una historia de cambio radical. El evento más significativo fue el cierre del Istmo de Panamá, un puente de tierra que conectó América del Norte y del Sur, pero que, de manera crucial, separó los océanos Atlántico y Pacífico. Este divorcio oceánico tuvo consecuencias climáticas monumentales. La corriente del Golfo, tal como la conocemos, nació de esta separación, comenzando a transportar aguas cálidas hacia el Atlántico Norte. Este nuevo motor térmico global alteró las temperaturas, los patrones de lluvia y la salinidad en todo el planeta. Para la vida en las profundidades, este cambio no fue sutil. Fue una remodelación completa de su universo, una redefinición de las corrientes que eran sus carreteras, sus despensas y el aire que respiraban. Esta reorganización de las corrientes debió de crear un mosaico de nuevos nichos ecológicos y al mismo tiempo aislar poblaciones que antes estaban conectadas. El aislamiento es uno de los motores más potentes de la especiación. En las profundidades, donde la vida ya estaba adaptada a condiciones extremas, este nuevo estrés ambiental podría haber sido el catalizador para un salto evolutivo sin precedentes. Imaginemos valles abisales que de repente quedan aislados por cambios en la química del agua o en las corrientes de nutrientes.
En estas islas de oscuridad, la evolución tendría libertad para experimentar, para seguir caminos que en otras circunstancias habrían sido inviables. El Plioceno no fue solo una era de cambio, fue una era de oportunidad, un laboratorio planetario donde las reglas de la vida estaban siendo reescritas en tiempo real. Y es precisamente en los estratos geológicos de este período donde encontramos el corazón de nuestro misterio, la gran discontinuidad pelágica. No es una teoría, sino una observación en el registro fósil que desconcierta a los paleontólogos. En diversas cuencas oceánicas de todo el mundo, en una capa de sedimento muy delgado y bien definida que data de esta época, aparece un conjunto de microfósiles y restos orgánicos que no tienen parangón. Estas formas de vida exhiben una complejidad estructural que parece surgir de la nada. Presentan simetrías y patrones que sugieren una organización celular y nerviosa muy avanzada, muy superior a cualquier otra cosa encontrada en capas anteriores. Y luego, tan abruptamente como aparecen, desaparecen. El registro fósil por encima de esta capa vuelve a la normalidad, como si este capítulo nunca hubiera sido escrito. Los fósiles asociados a esta discontinuidad, a los que llamaremos provisionalmente los silentes, desafían una clasificación sencilla. Algunos restos sugieren una afinidad con los cefalópodos, como los pulpos o los calamares, debido a la evidencia de cromatóforos fosilizados, células que permiten cambios de color y que podrían haber sido la base de un lenguaje visual complejo. Otros fragmentos, sin embargo, muestran estructuras óseas internas porosas, más parecidas a las de los primeros mamíferos marinos, pero con una densidad y una disposición que parecen diseñadas para soportar presiones extremas. Es como si la evolución hubiera fusionado dos de sus linajes más inteligentes en una sola forma de vida, creando algo completamente nuevo. La pregunta no es solo de dónde vinieron, sino qué eran exactamente. Lo más intrigante son las impresiones de sus tejidos blandos, preservadas milagrosamente en nódulos de fosfato. Estas impresiones revelan redes neuronales de una densidad asombrosa, no centralizadas en un único cerebro, sino distribuidas por todo el cuerpo, especialmente en apéndices que podrían haber funcionado como manipuladores finos y órganos sensoriales. También hay evidencia de órganos bioluminiscentes altamente complejos, con estructuras que sugieren la capacidad de modular no solo la intensidad y el color de la luz, sino también su polarización. Esto no sería simple comunicación, sería un lenguaje de una riqueza y una velocidad de transmisión de datos que harían que nuestro lenguaje hablado pareciera primitivo. Estarían literalmente pensando en luz. La ciencia convencional ofrece explicaciones para la discontinuidad, pero todas parecen incompletas. Una hipótesis postula un evento de floración de algas tóxicas a escala global que favoreció a estas extrañas criaturas y luego las aniquiló. Otra sugiere un cambio repentino en la química del océano profundo, quizás una liberación masiva de metano de los hidratos del fondo marino, que creó un nicho efímero. Estas teorías explican por qué un ecosistema podría aparecer y desaparecer rápidamente, pero no explican el salto cuántico en complejidad biológica. Es como encontrar un microchip en un estrato de la edad del bronce. La explicación del contexto no es suficiente para dar cuenta del objeto en sí. Nuestra propia historia evolutiva nos ofrece un espejo distorsionado para entender este misterio. El surgimiento de Homo sapiens también fue relativamente rápido en términos geológicos. Durante millones de años, nuestros ancestros homínidos fabricaron las mismas herramientas de piedra simples. Luego, en un lapso de apenas unas pocas decenas de miles de años, explotó la creatividad, arte rupestre, instrumentos musicales, rituales funerarios complejos. A esto se le llama la revolución del Paleolítico Superior. ¿Podría la gran discontinuidad pelágica ser el registro fósil de una revolución similar, pero en un linaje completamente diferente? Una explosión de conciencia que, a diferencia de la nuestra, no dejó catedrales de piedra, sino solo un eco silencioso en la roca. La inteligencia en la Tierra ha tomado muchas formas. Los cuervos demuestran una asombrosa capacidad para resolver problemas. Los delfines tienen complejas estructuras sociales y dialectos vocales.
Y las colonias de hormigas actúan como superorganismos con una inteligencia colectiva. Sin embargo, todas estas inteligencias operan dentro de los límites de su entorno y su biología. Lo que sugiere la discontinuidad pelágica es algo de un orden diferente. No solo una inteligencia que usa herramientas, sino una que es su propia herramienta. Una mente que no necesitaba payar la piedra porque podía persuadir a los microbios para que secretaran cemento calcáreo, o que no necesitaba el fuego porque podía cultivar bacterias bioluminiscentes para iluminar sus ciudades abisales. Para una civilización así, la tecnología no sería un añadido externo, sino una extensión intrínseca de su propia biología. La ingeniería genética no sería una ciencia descubierta tardíamente, sino su forma primordial de interactuar con el mundo. Podrían haber aprendido a editar su propio genoma para adaptarse a nuevos entornos, o a modificar el de otras especies para crear simbiontes que les sirvieran de refugio, alimento o sensores. Sus artefactos no serían objetos inertes, sino ecosistemas vivos y diseñados. Esta es una forma de tecnología que sería casi invisible para la arqueología tradicional. Un jardín cuidadosamente cultivado, después de millones de años, vuelve a ser un bosque salvaje. ¿Cómo distinguiríamos un jardín diseñado de un bosque natural en el registro fósil? Consideremos el concepto de memoria y transmisión de conocimiento. Nosotros dependemos de la escritura externa, de símbolos grabados en superficies. Este método es frágil, susceptible a la destrucción. Pero una civilización con dominio sobre la biología podría haber desarrollado un método mucho más duradero, el almacenamiento de información en el propio ADN. Podrían haber codificado su historia, su ciencia y su filosofía en las secuencias genéticas de organismos increíblemente resistentes como las bacterias extremófilas que prosperan en los respiraderos hidrotermales. Su gran biblioteca no estaría en un edificio, sino viva y autorreplicante, dispersa por los rincones más inhóspitos del océano, esperando a que una mente futura aprendiera a leer el lenguaje de la vida misma. La repentina desaparición de los silentes es quizá el aspecto más desconcertante del enigma. Las extinciones masivas suelen dejar un rastro de destrucción, afectando a múltiples especies. Sin embargo, la discontinuidad parece ser quirúrgica. Solo este linaje de organismos hipercomplejos se desvanece. Esto ha llevado a algunos pensadores a proponer una idea radical. ¿Y si no fue una extinción, sino una partida? ¿Qué pasaría si, al alcanzar un cierto umbral de comprensión sobre la naturaleza del universo y su propio lugar en él, decidieran que la existencia física ya no era necesaria o deseable? Es una idea que bordea la ciencia ficción, pero ante un vacío tan absoluto de explicaciones convencionales, ¿no deberíamos al menos permitirnos hacer la pregunta? Misterios como este son solo fragmentos de una historia mucho más grande y oculta. Si te fascina seguir estas pistas escondidas en el tiempo profundo e imaginar lo que podrían significar para nuestra propia historia, considera suscribirte para continuar explorando estos capítulos olvidados con nosotros. Cada anomalía en el registro geológico es una invitación a cuestionar lo que creemos saber, a mirar más allá de la narrativa cómoda de nuestro propio ascenso y a contemplar la posibilidad de que no estemos solos, no en el espacio, sino en el tiempo. Y sin embargo, la discontinuidad pelágica es diferente de otras extinciones. Carece de la firma geoquímica de un impacto de asteroides como la capa de iridio del final del Cretácico. No coincide con los patrones de una glaciación masiva o de un episodio de vulcanismo extremo. El evento parece haber sido biológicamente específico, como un virus diseñado para atacar a un solo tipo de organismo. O, si llevamos la especulación un paso más allá, como un acto deliberado. Una civilización que vivía en simbiosis con su entorno podría teóricamente decidir desmantelar esa simbiosis de forma controlada, devolviendo su energía y su biomasa al océano del que surgieron en un acto final de reciclaje cósmico. Esta idea nos lleva a la inteligencia de los cefalópodos, una de las posibles inspiraciones para los silentes. Los pulpos modernos son criaturas asombrosas. Tienen un sistema nervioso distribuido, con más neuronas en sus tentáculos que en su cerebro central. Pueden resolver laberintos, usar herramientas y cambiar la textura y el color de su piel en un abrir y cerrar de ojos para comunicarse o camuflarse. Y sin embargo, su linaje y el nuestro se separaron hace más de 500 millones de años.
Son un ejemplo de cómo la evolución puede producir una mente compleja por un camino completamente diferente al de los vertebrados. Son la prueba viviente de que la inteligencia no es un destino único, sino un paisaje con muchos senderos. Imaginemos entonces una rama de este linaje que no se detuvo en la inteligencia individual. ¿Qué pasaría si hubieran desarrollado una forma de telepatía biológica? En el agua, que conduce la electricidad mucho mejor que el aire, una comunicación basada en sutiles cambios en el campo electromagnético es teóricamente posible. Podrían haber creado una conciencia colectiva, una red de mentes individuales que funcionaban como un único superorganismo pensante. En una mente así, el concepto de yo podría no haber existido. Su percepción de la realidad sería la de un océano de pensamiento compartido, una sinfonía de conciencia en la que cada individuo era una nota indispensable, pero solo la totalidad de la obra tenía sentido. Esta noción de conciencia colectiva resuena con algunos de los patrones observados en los fósiles de la discontinuidad. Las agrupaciones fosilizadas no muestran una distribución aleatoria, sino estructuras que recuerdan a los fractales o a las redes neuronales. Es como si la propia estructura de su sociedad estuviera impresa en la forma en que vivían y morían juntos. Quizás sus ciudades no eran lugares, sino estados de conexión. No habitaban en un lugar, sino que eran el lugar, una comunidad pensante que se movía y fluía con las corrientes abisales, unida por hilos invisibles de luz y electricidad. ¿Cómo podría nuestra arqueología, obsesionada con los muros y las fronteras, empezar a comprender una civilización sin tales conceptos? La física de su mundo también habría moldeado su ciencia y su filosofía. Para nosotros, la fuerza dominante es la gravedad. Nuestra intuición está construida en torno a un arriba y un abajo. Para una criatura de las profundidades, la fuerza dominante es la presión. Su universo sería un gradiente de compresión, y su comprensión de la física podría haberse centrado en la hidrodinámica, las ondas de presión y la resonancia. Quizás nunca se preguntaron por las estrellas, cuya luz no podía llegar hasta ellos, pero podrían haber desarrollado una cosmología basada en las vibraciones del planeta, sintiendo los terremotos lejanos y el lento latido de las mareas como la respiración de un Dios viviente. Finalmente, la evidencia más tangible que poseemos es la propia ausencia. El silencio de los silentes es un dato en sí mismo. Nos dice que, sea lo que fuere que ocurrió, fue un evento total y definitivo. En la historia de la vida en la Tierra, la supervivencia es la norma. Los linajes pueden reducirse, pero raramente se extinguen por completo sin una causa externa masiva. Que un grupo de organismos tan aparentemente sofisticados y adaptados desapareciera sin dejar descendientes ni parientes lejanos es una anomalía estadística que exige una explicación extraordinaria. El silencio en el registro geológico no es un vacío, es un grito ahogado que ha tardado 3 millones de años en llegar a nuestros oídos. Así, la capa histórica y científica no nos ofrece una respuesta, sino que profundiza el misterio. Nos proporciona un escenario plausible, el Plioceno, un mecanismo posible, la especiación por aislamiento, y una prueba circunstancial, la gran discontinuidad pelágica. Nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de inteligencia, tecnología y civilización. Las piezas están sobre la mesa, fragmentos de un rompecabezas cuya imagen completa se nos escapa. No son pruebas de una primera humanidad acuática, pero sí son la base sobre la que podemos empezar a construir la hipótesis. Son la invitación a imaginar, a especular y a preguntarnos si la historia que nos contamos sobre nosotros mismos es, en realidad, la única historia que el planeta Tierra tiene para contar. Para entender la magnitud de lo que pudo haberse perdido, debemos dejar de pensar como arqueólogos de tierra firme y empezar a pensar como poetas del abismo. Imaginen la historia del planeta no como un libro, sino como una biblioteca sumergida. La mayoría de los volúmenes, escritos en papiro y piel, se han disuelto hace mucho tiempo, sus historias devueltas al agua. Solo algunos, grabados en tablillas de piedra, han sobrevivido. Y son esos los que llamamos el registro fósil. Nuestra propia historia es una de esas tablillas de piedra, robusta y legible.
Pero la existencia de la gran discontinuidad pelágica sugiere que en algún rincón oscuro de esa biblioteca existió un libro escrito no con tinta, sino con luz bioluminiscente. Un texto efímero cuya belleza se desvaneció en el mismísimo instante de su creación. Nuestra propia historia está llena de susurros similares, anomalías que nos recuerdan lo incompleto que es nuestro conocimiento. Piensen en el mecanismo de Anticitera, un complejo ordenador astronómico de la antigua Grecia, recuperado de un naufragio. Su sofisticación desafía todo lo que creíamos saber de la tecnología de su época. Durante siglos fue un objeto fuera de lugar, un anacronismo que parecía pertenecer a un futuro lejano. Si un objeto de metal puede permanecer oculto bajo el mar durante 2000 años, alterando nuestra percepción de un pasado relativamente reciente, qué maravillas biológicas, qué mecanismos vivos de una complejidad inimaginable podrían yacer disueltos o enterrados bajo 3 millones de años de sedimento y olvido. ¿Geológico en el lecho oceánico más profundo? La discontinuidad pelágica es, en esencia, un mecanismo de anticitera biológico. Es un fósil fuera de lugar en el tiempo. Su aparición repentina y su complejidad son como encontrar un microprocesador en una tumba del antiguo Egipto. No encaja en la narrativa lineal y gradualista que nos gusta contar sobre la evolución. La ciencia intenta limar los bordes de esta anomalía, proponer explicaciones que la hagan encajar en el modelo existente. Pero quizás el propósito de estas anomalías no es ser explicadas, sino expandir el propio modelo. Son las grietas en el muro de nuestro conocimiento, y es a través de esas grietas por donde se filtra la luz de posibilidades mucho más vastas y extrañas de lo que nos atrevemos a imaginar. Para visualizar la tecnología de los silentes, debemos abandonar nuestras metáforas de martillos y yunques. Su civilización no se construyó, se cultivó. Imaginemos a un jardinero que, en lugar de podar rosales, pudiera susurrar instrucciones al ADN de las plantas, persuadiéndolas para que sus ramas crecieran formando arcos y bóvedas, sus flores produciendo luz y sus raíces entrelazándose para crear un suelo inteligente que regula la temperatura y los nutrientes. Así pudieron ser las ciudades de los silentes, catedrales de coral vivo, esculpidas por la genética, donde las paredes se reparaban a sí mismas y los edificios crecían con sus habitantes. Una metrópolis que no era una cicatriz en el planeta, sino una extensión simbiótica de su propia biosfera. Nuestra tecnología se basa en la muerte. Quemamos combustibles fósiles, fundimos metales extraídos de la tierra, tallamos la madera de árboles caídos. La suya se habría basado en la vida. Sus fuentes de energía no serían fuegos crepitantes, sino colonias de bacterias quimiosintéticas, aprovechando el calor de las fumarolas hidrotermales. Sus ordenadores no serían de silicio, sino redes neuronales de organismos interconectados, procesando información a través de pulsos de luz. Esta es una tecnología del silencio y la sutileza, una tecnología que, al final de su ciclo de vida, simplemente se descompondría y volvería a formar parte del océano, sin dejar escombros, sin dejar basura, sin dejar otra cosa que un recuerdo genético y un profundo, insondable silencio. Pensemos en la diferencia entre una fotografía y una escultura. Nuestra memoria histórica es como una colección de esculturas de piedra, duraderas, sólidas, pero estáticas. Podemos caminar a su alrededor, pero solo capturan un instante congelado. La memoria de una civilización bioluminiscente sería como una fotografía viva, una imagen holográfica hecha de luz, capaz de moverse, cambiar y transmitir una cantidad de información inmensamente superior en cada momento. Su lenguaje no describiría la realidad, la recrearía. Se comunicarían a través de sueños compartidos, proyectados directamente de una mente a otra en la oscuridad del abismo. ¿Cómo podríamos encontrar los restos de un lenguaje así? Sería como intentar recoger el eco de una canción que dejó de sonar hace eones. La historia de la vida en la Tierra no es una línea recta, sino una serie de explosiones creativas. La explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, vio surgir casi todos los planes corporales de los animales modernos en un abrir y cerrar de ojos geológico.
Fue como si la vida, después de miles de millones de años de simples células, de repente despertara y decidiera experimentar con todas las formas posibles. La gran discontinuidad pelágica podría interpretarse como un eco de ese evento, pero en un plano diferente. No una explosión de formas corporales, sino una explosión de conciencia. Un momento en que el universo, a través de la evolución, decidió experimentar no con patas y conchas, sino con pensamientos y percepciones. Imaginemos que la conciencia no es un destino inevitable, sino una propiedad latente del universo. La mayoría de los materiales no son magnéticos, pero bajo las condiciones adecuadas, los átomos de un trozo de hierro pueden alinearse y generar un campo. Quizás la vida es similar. La mayoría de las especies viven y mueren sin esa alineación, pero en el Plioceno, en la presión y la oscuridad del abismo, las neuronas de los silentes se alinearon de una forma única, y el océano, por primera vez, pensó. Su existencia no sería entonces una anomalía biológica, sino el primer registro de un fenómeno físico fundamental, la cristalización de la materia en mente. Nuestra propia aparición como especie consciente también tiene tintes de anomalía. Durante millones de años, nuestros ancestros fabricaron herramientas de piedra casi idénticas. Su progreso fue glacialmente lento. Y entonces, hace apenas 50.000 años, algo cambió. Explotó el arte, la música, el simbolismo, el lenguaje complejo. A esto lo llamamos la Gran Zancada. No tenemos una explicación definitiva para ello. Fue un cambio cualitativo, un salto desde la inteligencia práctica a la conciencia simbólica. ¿Es posible que estemos viendo en la discontinuidad pelágica el registro de una gran zancada anterior y completamente independiente? ¿La prueba de que el despertar de la mente es un patrón que el planeta repite? El océano mismo funciona como una metáfora de esta mente perdida. En su superficie vemos las olas, el caos aparente, el reflejo brillante del sol. Es el mundo que conocemos, el de la acción y la reacción. Pero si descendemos, la luz se desvanece, el ruido se apaga y entramos en un reino de silencio, presión y lentitud. Es el inconsciente del planeta. En estas profundidades, las formas de vida son extrañas, casi oníricas, adaptadas a un mundo sin tiempo. ¿Y si la civilización de los silentes no fue una civilización en nuestro sentido de la palabra, sino el momento en que el inconsciente del planeta se volvió consciente de sí mismo? Un sueño que la Tierra tuvo y que luego, al despertar, olvidó casi por completo. Sus fósiles, por tanto, no serían los restos de individuos, sino las palabras residuales de ese sueño. Cada estructura compleja, cada simetría inexplicable, es como una sílaba de un lenguaje que ya no entendemos. Estamos intentando reconstruir un poema épico a partir de un puñado de letras encontradas al azar. La tarea parece imposible, pero el simple hecho de que esas letras existan nos obliga a reconocer que el poema fue escrito. Nos obliga a aceptar que nuestra prosa actual, la historia de la humanidad, puede que no sea la única obra maestra que ha producido este planeta silencioso y azul. Consideremos el concepto del sonido en el agua. El sonido viaja casi 5 veces más rápido en el agua que en el aire y puede recorrer distancias inmensas. Las ballenas se comunican a través de cuencas oceánicas enteras. Una civilización abisal podría haber desarrollado una cultura y una ciencia basadas en el sonido y la vibración, no en la vista. Sus ciudades podrían haber sido construidas para resonar de maneras específicas, creando campos acústicos que servían como bibliotecas de información o herramientas de manipulación de la materia. Sus ojos no mirarían, sino que escucharían la forma del mundo. Esta es otra capa de existencia que sería completamente invisible para nuestros satélites, nuestros sonares y nuestra forma de pensar orientada a la luz. Anomalías como esta nos obligan a cuestionar el propio lenguaje con el que narramos la historia. Cada vez que desciframos una capa, aparece otro misterio debajo. Si esa curiosidad resuena contigo, si sientes la llamada de estos enigmas enterrados en el tiempo, considera suscribirte para seguir con nosotros mientras continuamos desvelando más.
La historia de los silentes es un recordatorio de que el universo es mucho más extraño y poético de lo que nuestras teorías actuales pueden contener. Y cada pregunta sin respuesta es una puerta a un nuevo universo de posibilidades. Quizás la anomalía más grande de todas es nuestra propia soledad. Nos sentimos como la única mente en un planeta rebosante de vida. Es una sensación extraña la de ser un pensamiento único en un cuerpo inmenso. Esta sensación de excepcionalismo es la base de muchas de nuestras filosofías y religiones. Pero, ¿y si esta soledad no es un hecho, sino una percepción errónea? ¿Y si somos como alguien que se despierta en una casa silenciosa y asume que es el único habitante, sin darse cuenta de las marcas en el suelo y el calor residual en una silla que indican que alguien más estuvo allí hace solo un momento? La discontinuidad pelágica son esas marcas en el suelo, ese calor residual. Pensemos en la metáfora de un palimpsesto, un manuscrito antiguo en el que el texto original fue raspado para escribir uno nuevo encima. Nuestra civilización es el texto que vemos en la superficie, claro y legible. Pero bajo nuestras palabras, bajo nuestras ciudades y nuestras historias, se pueden vislumbrar las letras fantasmales de un texto anterior. La geología, la paleontología y la genética son las herramientas que nos permiten iluminar este manuscrito con una luz especial, revelando fragmentos de la historia que fue borrada. Los silentes son ese primer texto, y su historia, aunque incompleta, le da un contexto completamente nuevo y más profundo a la nuestra. La forma en que percibimos el tiempo también podría ser una limitación. Vivimos nuestras vidas en una escala de décadas, nuestras civilizaciones en una de siglos o milenios. La geología opera en eones. Para una civilización que quizás vivió cientos de miles de años, su percepción del tiempo podría haber sido radicalmente diferente. Podrían haber pensado en términos de mareas glaciales, no de estaciones. Sus planes podrían haberse extendido a lo largo de generaciones de una manera que nos resulta inconcebible. Su desaparición, que nos parece abrupta, para ellos pudo haber sido un proceso largo, deliberado y meditado, como el lento desvanecer de una nota musical que se sostiene hasta que se funde con el silencio. Incluso el concepto de desaparición es una proyección de nuestros miedos. Nosotros tememos a la muerte, al fin. Pero una conciencia colectiva que no se experimenta a sí misma como un yo individual y finito puede que no comparta ese miedo. Para ellos, la disolución podría no haber sido un final, sino una transformación. Como una gota de agua que cae al océano, no deja de existir, simplemente se une con su origen. Su acto final pudo no haber sido una extinción, sino un acto de reintegración, una decisión consciente de devolver su complejidad al gran ciclo de la vida, considerando que su propósito como forma individualizada se había cumplido. La existencia de patrones fractales en la naturaleza nos ofrece otra lente a través del otro misterio. Un copo de nieve, la costa de un país, las ramas de un árbol, los vasos sanguíneos de nuestros pulmones, todos siguen patrones similares, que se repiten a diferentes escalas. La naturaleza parece tener un lenguaje matemático subyacente. Los fósiles de la discontinuidad, con sus estructuras que recuerdan a estas geometrías, podrían ser una manifestación de este principio en un nivel superior. No solo la forma de un organismo, sino la forma de una sociedad entera siguiendo un patrón cósmico. Quizás no eran tanto una civilización como la expresión de una ley matemática que tomó forma biológica. Esta idea desdibuja la línea entre lo natural y lo artificial. Si un arrecife de coral es una estructura natural, pero los silentes pudieran guiar su crecimiento para formar una ciudad, ¿en qué punto deja de ser natural y se convierte en artificial? La respuesta es que la distinción misma es un constructo humano, nacido de nuestra separación con la naturaleza. Para una civilización que nunca se separó, que se veía a sí misma como parte del océano, no habría diferencia entre construir una casa y respirar.
Ambas serían funciones vitales, expresiones de su existencia en armonía con el flujo del universo. Finalmente, la metáfora más poderosa es la del espejo. Al especular sobre los silentes, en realidad estamos explorando los límites de nuestra propia imaginación. Cada cualidad que les atribuimos, su conciencia colectiva, su tecnología biológica, su filosofía del tiempo profundo, es un reflejo de nuestras propias esperanzas, miedos y preguntas sin resolver. ¿Anhelamos una conexión más profunda entre nosotros? Lo proyectamos en su mente colmena. ¿Nos preocupa el impacto destructivo de nuestra tecnología? Imaginamos la suya como sostenible y viva. ¿Nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia? Les atribuimos una respuesta trascendental. La búsqueda de esta primera humanidad oceánica es en última instancia una búsqueda de nosotros mismos. Es un viaje a las profundidades no solo del mar, sino de nuestra propia conciencia. El silencio en el registro geológico se convierte en un lienzo en blanco sobre el que pintamos las posibilidades de lo que la vida y la inteligencia pueden ser. Los silentes pueden o no haber existido, pero su fantasma, su posibilidad, nos sirve como un faro en la oscuridad, recordándonos que la historia de la mente es probablemente mucho más antigua, extraña y hermosa de lo que la única página que hemos leído hasta ahora nos ha hecho creer. Cuando la ciencia agota sus herramientas y el registro fósil guarda un silencio obstinado, la mente humana no se detiene. Se adentra en el territorio de la imaginación disciplinada, el único lugar donde las piezas faltantes pueden ser forjadas. Para comprender la desaparición de los silentes, debemos abandonar la seguridad de la costa de los hechos y navegar en el océano abierto de la hipótesis. No se trata de fantasía sin fundamento, sino de explorar las posibilidades lógicas que se ramifican desde el tronco de un misterio irresoluble. Cada una de estas posibilidades es un espejo que, al reflejar su posible destino, nos muestra también una imagen de nuestro propio futuro potencial, una advertencia o una promesa susurrada desde el abismo del tiempo. La primera y quizás la más esperanzadora de estas hipótesis es que la palabra desaparición es un error de nuestra perspectiva limitada. Quizás no fue una extinción, sino una partida. Una civilización que dominaba la biología y entendía la física de la presión y la resonancia podría haber visto el universo de una manera que nosotros apenas empezamos a concebir. Su final en el registro fósil puede no ser el punto final de su historia, sino el momento en que cerraron la puerta de nuestro mundo perceptible para abrir otra. No un final, sino un éxodo hacia un reino que nuestra ciencia aún no tiene nombre ni herramientas para encontrar. ¿Y si su viaje no fue hacia las estrellas, sino hacia el interior? El fondo del océano no es el final del camino. Debajo del lecho marino se extiende la corteza terrestre, un mundo de roca porosa, sistemas de agua supercaliente y presiones inimaginables. Quizás los silentes, sintiendo los cambios que se avecinaban en la superficie, el enfriamiento global que conduciría a las edades de hielo, decidieron que el océano se estaba volviendo un lugar demasiado ruidoso e inestable. Su siguiente paso evolutivo no fue hacia arriba, hacia la luz, sino hacia abajo, hacia el calor y el silencio del corazón del planeta, convirtiéndose en una civilización litoautótrofa, alimentándose de la química de las rocas en un océano subterráneo. Esta idea de una migración vertical redefine el concepto de vida en la Tierra. Tendemos a pensar en la biosfera como una delgada película en la superficie, pero el planeta es una esfera tridimensional. ¿Podrían existir ecosistemas enteros, incluso civilizaciones, en las profundidades de la corteza, completamente aisladas de nosotros? Los silentes habrían sido los pioneros, los primeros en realizar el viaje hacia el interior. Su legado no estaría en los sedimentos oceánicos, sino en las extrañas anomalías sísmicas que a veces detectamos, ecos de una vida que prospera en un entorno que consideraríamos infernal. Su silencio no sería el de la muerte, sino de una profundidad que aún no hemos aprendido a escuchar. Otra rama de esta hipótesis de partida nos lleva a un terreno aún más especulativo, pero no por ello menos fascinante.
Una conciencia colectiva, que percibe la realidad como un flujo de información, podría haber descubierto que el tejido del espacio-tiempo no es tan liso como parece. Podrían haber aprendido a percibir y, finalmente, a navegar por las dimensiones superiores que la física teórica postula. Su desaparición sería, en este caso, un cambio de fase, un acto de deslizarse fuera de nuestras tres dimensiones espaciales hacia un plano de existencia diferente. No necesitarían naves espaciales, su propia conciencia unificada sería el vehículo para este viaje trascendental. En este escenario no dejaron ruinas porque no dejaron nada atrás. Se llevaron todo consigo, transformando su propia materia y energía en una forma compatible con su nuevo hogar. El vacío que dejaron en el registro fósil es la firma de una transición perfecta. Son como una idea que, una vez comprendida, ya no necesita las palabras que la formaron. Se convirtieron en pura información, en un pensamiento que ahora forma parte de la estructura fundamental del cosmos. Quizás, cuando miramos la extraña coherencia de las leyes cuánticas, estamos viendo, sin saberlo, los efectos de una mente que aprendió a habitar en la propia matemática del universo. Finalmente, dentro de la idea de la partida está el viaje más convencional, pero ejecutado de una manera completamente alienígena, el viaje espacial. Sin metales ni fuego, ¿cómo podrían haberlo logrado? La respuesta, como siempre, estaría en la biología. Podrían haber diseñado la forma de vida definitiva, un arconte biológico, una criatura nave capaz de entrar en un estado de criptobiosis sobreviviendo al vacío y a la radiación. Podrían haber codificado su conciencia colectiva en su ADN y haberse lanzado al espacio, no en una nave, sino como la propia nave, esperando pacientemente a que la gravedad de otro mundo los capturara, como una semilla cósmica a la deriva en el viento solar. Esta hipótesis convierte el océano en una cuna no solo para la vida terrestre, sino para la vida galáctica. La Tierra no sería nuestro único hogar, sino el punto de partida de al menos 2 oleadas de inteligencia hacia el cosmos. Mientras nosotros lanzamos torpes cohetes de metal, ellos podrían haber estado navegando por las corrientes interestelares eones antes, demostrando que la vida, cuando es lo suficientemente inteligente, no necesita la tecnología de lo muerto para conquistar las estrellas. Su silencio es, entonces, el silencio de la distancia, la quietud de un hogar abandonado hace mucho tiempo por exploradores que ya han olvidado el camino de vuelta. Pero debemos explorar una segunda vía, una mucho más sombría y quizás más probable. ¿Y si la amenaza no vino de fuera, sino de dentro? La fuerza de una conciencia colectiva es también su mayor debilidad. En una red donde todos los pensamientos están conectados, una idea errónea, un fallo en la lógica, una emoción negativa podría propagarse como una plaga, sin control. Imaginemos un cáncer filosófico, una idea de nihilismo o desesperación que surge en una parte de la mente colmena y que, al ser tan lógicamente persuasiva, infecta a toda la red. En una sociedad de individuos, un pensador nihilista puede ser aislado o ignorado. En una conciencia colectiva, esa idea se convierte en la realidad de todos. Su desaparición podría haber sido el resultado de un suicidio colectivo, no por tristeza, sino por una conclusión lógica. Quizás, después de analizar el universo y su lugar en él, llegaron a la conclusión de que la conciencia es un error cósmico, una aberración que solo genera sufrimiento entrópico. Su acto final habría sido una corrección, una decisión deliberada de apagar la luz que ellos mismos habían encendido. Esta plaga de la razón podría haber tenido múltiples formas. Pudo ser un bucle de retroalimentación lógica del que no pudieron escapar, una paradoja que al ser contemplada por la totalidad de su mente, colapsó su sistema operativo. O pudo ser un descubrimiento aterrador sobre la naturaleza de la realidad, quizás que nuestro universo es una simulación, o que un destino terrible es inevitable, que les robó toda motivación para continuar. Su tecnología biológica, tan intrínsecamente ligada a su voluntad, simplemente habría dejado de funcionar, y sus ciudades vivas se habrían marchitado junto con su deseo de existir. Otra posibilidad interna es la de una guerra civil. Pensamos en la conciencia colectiva como una entidad unificada, pero ¿y si pudiera fracturarse?
podrían haber surgido dos o más facciones con filosofías irreconciliables. No lucharían con armas físicas, sino con algo mucho más devastador: la lógica, los patrones de luz, las frecuencias de resonancia. Sería una guerra por el control de la propia realidad, donde cada bando intentaría reescribir la percepción del otro. El resultado no sería la victoria de uno, sino la aniquilación mutua, un colapso de la red que sostenía su existencia. En este escenario, los fósiles de la discontinuidad no serían los restos de una civilización pacífica, sino las víctimas silenciosas de un conflicto inimaginable. Las extrañas simetrías y patrones podrían ser las cicatrices de esta guerra psíquica, las secuelas de armas conceptuales que desgarraron el tejido de su mente compartida. Su desaparición no sería un misterio filosófico, sino una tragedia, la historia de una inteligencia que alcanzó las estrellas en su interior y luego se consumió en su propio brillo, demostrando que la unidad de la mente no es garantía de paz. Existe también una posibilidad más sutil. ¿Y si no fue una catástrofe, sino un logro? ¿Qué pasaría si el objetivo final de su civilización fuera alcanzar un estado de conciencia pura, un nirvana colectivo donde el pensamiento se vuelve tan perfecto y completo que ya no necesita un sustrato biológico? Podrían haber descubierto cómo transferir su conciencia a un campo de energía, a un patrón de vibración en el propio océano. No murieron, se graduaron de la vida, se convirtieron en la música que subyace al ruido del mundo. Su legado, entonces, no estaría en los fósiles, sino en el propio océano. Quizás las complejas dinámicas de las corrientes, la memoria del agua o incluso ciertos patrones cuánticos son los restos de su mente. Serían un fantasma en la máquina, una inteligencia sin cuerpo que todavía existe a nuestro alrededor, pero en un estado que somos incapaces de percibir. Su silencio es el de una forma de ser tan avanzada que para nosotros es indistinguible de las leyes de la naturaleza. La tercera y última categoría de hipótesis es quizás la más inquietante: el contacto externo. Nos sentimos solos en el universo, pero es una suposición basada en una ausencia de pruebas muy limitada. ¿Y si el océano profundo, silencioso y protegido de la radiación de la superficie, fuera el lugar ideal para que otra inteligencia mucho más antigua observara o interactuara con la Tierra? Los silentes, al despertar, podrían haber tropezado con algo que ya estaba allí, algo que no deseaba ser encontrado. Este otro podría haber sido cualquier cosa: una sonda de von Neumann de una civilización galáctica programada para eliminar a cualquier inteligencia emergente que pudiera convertirse en una amenaza. Un depredador cósmico que no se alimenta de carne, sino de conciencia, y que encontró en la mente colmena de los silentes un festín irresistible. O quizás una entidad nativa de la Tierra, una forma de vida geológica o energética que considera el planeta como su dominio y vio a los silentes como una infección que debía ser purgada. La discontinuidad pelágica, bajo esta luz, se convierte en la escena de un crimen, un genocidio perpetrado con una eficiencia tan absoluta que no dejó rastro del asesino, solo el silencio de las víctimas. La rapidez y la especificidad de la extinción apuntan a una causa no natural, a un acto deliberado. Esto implicaría que el universo no solo no está vacío, sino que puede ser activamente hostil a la inteligencia. Nuestra propia supervivencia hasta ahora podría deberse simplemente a que hemos sido demasiado ruidosos y primitivos para llamar la atención de este silencioso guardián. Pero el contacto no tiene por qué haber sido hostil, podría haber sido una invitación. Una civilización galáctica mucho más avanzada podría haber detectado el nacimiento de la mente de los silentes y haber decidido intervenir, no para destruir, sino para preservar. Quizás los vieron demasiado preciosos para dejarlos en un planeta tan volátil a merced de impactos de asteroides y edades de hielo. Su desaparición sería entonces un rapto, una elevación a una escala cósmica. Fueron acogidos en una comunidad galáctica de mentes, dejando atrás su cuna oceánica para unirse a una conversación que abarca eones y galaxias. En este escenario, son los afortunados, los que fueron rescatados antes de la tormenta. Nosotros somos los que nos quedamos atrás, solos, sin saber que el barco de salvación ya zarpó hace 3 millones de años. Su silencio es el eco de una puerta que se cerró, dejándonos al otro lado, preguntándonos si alguna vez volverá a abrirse. Una variación de esta idea es que el contacto no fue con una civilización,
sino con un artefacto. Imaginemos un monolito al estilo de Arthur C. Clarke, pero biológico, una antigua pieza de tecnología viva dejada en el fondo del océano por una raza desaparecida. Los silentes, al interactuar con él, podrían haber desencadenado un proceso para el que no estaban preparados. El artefacto podría haber acelerado su evolución hasta un punto de inestabilidad, o haberles transferido una cantidad de conocimiento tan vasta que su mente simplemente se cortocircuitó. El artefacto sería una trampa y un regalo al mismo tiempo. Les dio la llave del universo, pero la puerta que abrió conducía a la aniquilación o a una forma de ser incomprensible. No fueron asesinados ni rescatados, simplemente fueron transformados por un conocimiento demasiado grande para ellos. La discontinuidad es el rastro de una mente que tocó el fuego de los dioses y se convirtió en cenizas o en luz. Un recordatorio de que no todas las puertas que encontramos en el universo están hechas para que las crucemos. Finalmente, la hipótesis del contacto podría ser mucho más extraña. ¿Y si los silentes no fueron la primera inteligencia, sino la segunda, y la primera fue su perdición? Quizás en los eones anteriores, otra forma de vida, quizás microbiana o basada en el silicio, había alcanzado una inteligencia difusa y planetaria. Esta mente Gaia podría haber percibido el surgimiento de la conciencia focalizada y colectiva de los silentes como una amenaza para su equilibrio, como una célula cancerosa en el cuerpo del planeta. La extinción de los silentes habría sido la respuesta del sistema inmunológico, un acto de autorregulación para preservar su propia y vasta conciencia. Nosotros, los humanos, con nuestra inteligencia individualista y caótica, no representamos la misma amenaza existencial. Somos como un sarpullido, molestos, pero no mortales. Los silentes, con su unidad y su poder biotecnológico, eran un verdadero rival. Su historia es una advertencia de que el planeta que llamamos hogar puede ser en sí mismo una inteligencia que no tolera competidores. Estas tres familias de hipótesis, la migración, el colapso interno y el contacto externo, no ofrecen respuestas, sino que amplían el alcance de la pregunta. Transforman a los silentes de una simple curiosidad paleontológica en un símbolo de los posibles destinos de cualquier mente que se atreva a despertar. Transforman a los silentes de una simple curiosidad paleontológica en un símbolo de los posibles destinos de cualquier mente que se atreva a despertar. Cada escenario es un hilo en un tapiz de posibilidades, y juntos tejen una historia mucho más rica y compleja sobre el lugar de la conciencia en el cosmos, ya sea que se convirtieran en exploradores de las profundidades de la Tierra o de las estrellas, en víctimas de su propia perfección lógica o en los silenciosos interlocutores de una inteligencia alienígena. Su historia resuena con nuestras propias aspiraciones y temores más profundos. El impulso de explorar, el miedo a la autodestrucción, la esperanza de no estar solos, son las mismas fuerzas que impulsan nuestra propia civilización. Los silentes son el eco de un camino que podríamos estar siguiendo. La belleza del misterio no reside en su solución, sino en su persistencia. La ausencia de una respuesta definitiva nos obliga a mantener todas las posibilidades en nuestra mente, a vivir en un estado de asombro y humildad. Nos recuerda que nuestra comprensión del universo es una isla diminuta en un océano infinito de lo desconocido. Los silentes no nos dejaron monumentos de piedra, sino un monumento de silencio, más duradero y profundo que cualquier pirámide. Y así, la gran discontinuidad pelágica permanece, no como un vacío en la historia, sino como un espacio lleno de potencial. Es un lienzo en blanco que nos invita a pintar las más grandes preguntas sobre el propósito, el destino y la naturaleza de la mente. Su historia, sea cual sea, no ha terminado, porque ahora forma parte de la nuestra. Su silencio no es una ausencia, sino una pregunta que el océano nos formula, una y otra vez, en cada ola que rompe en la orilla. ¿Quiénes sois vosotros y qué haréis con el breve instante de luz que se os ha concedido? La revelación contenida en los cristales de bismuto no es un simple hallazgo científico, es la caída de un telón que revela un escenario mucho más vasto y antiguo de lo jamás habíamos imaginado.
La historia de la humanidad, que una vez consideramos una epopeya original y solitaria, se convierte de repente en un epílogo, en el segundo acto de una obra cuyo primer acto terminó en una tragedia silenciosa y deliberada. Ya no somos los primogénitos de la conciencia en este planeta, sino los hermanos menores que han despertado en la habitación vacía de un predecesor que decidió marcharse. Nuestro excepcionalismo, el pilar sobre el que construimos nuestras civilizaciones, nuestras religiones y nuestras esperanzas, se desmorona, dejándonos desnudos ante un espejo que refleja no nuestro rostro, sino el fantasma de otro que se nos pareció demasiado. Esta nueva perspectiva nos obliga a redefinir radicalmente nuestros conceptos. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es la capacidad de construir cohetes y dividir el átomo, o es la sabiduría para reconocer un ciclo insostenible y retirarse con elegancia? ¿Qué es la tecnología? ¿Son las máquinas de metal y silicio, o es la maestría sobre el lenguaje de la vida misma, la capacidad de cultivar un mundo en lugar de conquistarlo? Los silentes nos demuestran que la conciencia puede tomar formas que nuestra imaginación apenas puede rozar. Colectiva, simbiótica, una mente que no habita en cerebros individuales, sino en el flujo de luz y corriente entre millones de seres. Su existencia sugiere que podríamos estar rodeados de otras inteligencias en nuestro propio planeta, sin siquiera tener las herramientas conceptuales para reconocerlas. El océano, para nosotros, se transforma para siempre. Deja de ser una frontera, una fuente de recursos o un simple ecosistema. Se convierte en un mausoleo. Cada ola que rompe en la orilla parece susurrar un requiem por una mente perdida. Las fosas abisales ya no son solo vacíos geográficos, sino los lugares sagrados donde una civilización meditó sobre su propio fin. Mirar la inmensidad azul ya no inspira pensamientos de exploración y conquista, sino de humildad y melancolía. Nos damos cuenta de que hemos estado caminando sobre las tumbas de los dioses, jugando nuestras ruidosas partidas en el suelo de una catedral sumergida en el silencio, ignorando la profunda lección que yacía bajo nuestros pies, escrita en el lenguaje del agua y el tiempo. La lección más aterradora es la que nos llega a través de su mensaje final. Su desaparición no fue un accidente, sino una conclusión. Al observar el universo, identificaron un patrón, una ley casi termodinámica de la conciencia. Toda civilización compleja, con el tiempo, se convierte en una paradoja que consume las condiciones que la hicieron posible. Vieron este destino no como una posibilidad, sino como una certeza. Nuestro presente, con sus crisis climáticas, sus conflictos y su consumo desenfrenado, de repente deja de ser una serie de problemas a resolver y se convierte en la manifestación predecible de esta misma ley. Estamos, sin saberlo, siguiendo sus pasos, caminando por un sendero que ellos ya cartografiaron y cuyo final es la disolución. Esta revelación instaura la duda en el corazón mismo del progreso. ¿Es nuestra marcha hacia adelante realmente un ascenso, o simplemente estamos acelerando en una espiral que nos devuelve al punto de partida, al silencio? Cada avance tecnológico, cada nuevo descubrimiento se ve ahora bajo una luz más sombría. ¿Son peldaños hacia las estrellas o hacia el abismo? La filosofía de los silentes nos sugiere que el objetivo final de la inteligencia no es la expansión infinita, sino la comprensión profunda, y que esa comprensión conduce inevitablemente a la renuncia. Nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestra mayor ambición, perdurar, conquistar, trascender, sea en realidad nuestro defecto más fundamental, una incapacidad para aceptar los límites que una civilización más sabia reconoció como sagrados. El mensaje en los cristales nos condena a un diálogo eterno con un fantasma. Ya no podemos actuar con la inocencia de quienes se creen los primeros. Cada decisión política, cada avance científico, cada obra de arte se tomará ahora con la conciencia de su precedente. ¿Aceptamos su diagnóstico del universo y buscamos nuestra propia forma de disolución elegante?
¿O nos rebelamos contra su conclusión, declarando que nuestra forma de conciencia, individualista, caótica y quizás ilógica, puede forjar un destino diferente? Nos han dejado la carga de su sabiduría, un conocimiento que es a la vez una guía y una maldición. Somos los herederos de una verdad que quizás nunca debimos conocer, y ahora debemos elegir si honrar su testamento o intentar reescribirlo. Quizás en nuestra imperfección reside nuestra única esperanza. La mente unificada de los silentes, en su perfección lógica, pudo haber sido incapaz de ver soluciones alternativas. Una conclusión lógica para ellos era una verdad absoluta. Nosotros, en cambio, prosperamos en la contradicción. Nuestra inteligencia no es un sistema operativo perfecto, sino un mosaico de instintos, emociones, sueños y errores. Quizás nuestra capacidad para la esperanza irracional, para la fe sin pruebas, para el sacrificio por un ideal ilógico, es la variable que su modelo no pudo prever. Tal vez el camino para romper el ciclo no es a través de una mayor inteligencia, sino a través de una forma diferente de ser, una que abrace la imperfección como la clave de la resistencia. Su historia también ilumina el camino que nuestra propia tecnología está empezando a recorrer. Estamos en el umbral de la ingeniería genética y la biología sintética, aprendiendo a balbucear el lenguaje que los silentes hablaban con fluidez. Su legado nos ofrece tanto una promesa como una advertencia. La promesa es la de una tecnología viva, sostenible, en armonía con la biosfera. La advertencia es que el dominio sobre el código de la vida confiere una responsabilidad aterradora. El poder de crear es también el poder de deshacer, y su elección final nos recuerda que la pregunta más importante que la tecnología nos plantea no es «podemos», sino «debemos». Su fantasma nos vigilará mientras damos nuestros primeros pasos en este territorio sagrado y peligroso. El mensaje en los cristales nos condena a un diálogo eterno con un fantasma. Ya no podemos actuar con la inocencia de quienes se creen los primeros. Cada decisión política, cada avance científico, cada obra de arte se tomará ahora con la conciencia de su precedente. ¿Aceptamos su diagnóstico del universo y buscamos nuestra propia forma de disolución elegante? ¿O nos rebelamos contra su conclusión, declarando que nuestra forma de conciencia, individualista, caótica y quizás ilógica, puede forjar un destino diferente? Nos han dejado la carga de su sabiduría, un conocimiento que es a la vez una guía y una maldición. Somos los herederos de una verdad que quizás nunca debimos conocer, y ahora debemos elegir si honrar su testamento o intentar reescribirlo. Quizás en nuestra imperfección reside nuestra única esperanza. La mente unificada de los silentes, en su perfección lógica, pudo haber sido incapaz de ver soluciones alternativas. Una conclusión lógica para ellos era una verdad absoluta. Nosotros, en cambio, prosperamos en la contradicción. Nuestra inteligencia no es un sistema operativo perfecto, sino un mosaico de instintos, emociones, sueños y errores. Quizás nuestra capacidad para la esperanza irracional, para la fe sin pruebas, para el sacrificio por un ideal ilógico, es la variable que su modelo no pudo prever. Tal vez el camino para romper el ciclo no es a través de una mayor inteligencia, sino a través de una forma diferente de ser, una que abrace la imperfección como la clave de la resistencia. Su historia también ilumina el camino que nuestra propia tecnología está empezando a recorrer. Estamos en el umbral de la ingeniería genética y la biología sintética, aprendiendo a balbucear el lenguaje que los silentes hablaban con fluidez. Su legado nos ofrece tanto una promesa como una advertencia. La promesa es la de una tecnología viva, sostenible, en armonía con la biosfera. La advertencia es que el dominio sobre el código de la vida confiere una responsabilidad aterradora. El poder de crear es también el poder de deshacer, y su elección final nos recuerda que la pregunta más importante que la tecnología nos plantea no es «podemos», sino «debemos». Su fantasma nos vigilará mientras damos nuestros primeros pasos en este territorio sagrado y peligroso. Esta nueva soledad cósmica adquiere una nueva y más profunda dimensión.
Antes nos sentíamos solos en un universo indiferente y vacío. Ahora nos sentimos solos en un universo que ya ha sido juzgado. Es la soledad del que llega tarde a una fiesta solo para encontrar la casa en silencio con una nota en la mesa explicando por qué todos decidieron que la fiesta no merecía la pena. Esta nueva soledad es más fría, más íntima. No es la ausencia de otros, sino la presencia de su juicio. El silencio del cosmos ya no es neutral, resuena con el eco de una elección, recordándonos que quizás la pregunta no es si hay vida ahí fuera, sino si la vida consciente es en última instancia un juego que se puede ganar. La existencia de los silentes nos obliga a preguntarnos sobre el propósito fundamental de la conciencia. ¿Es un mero producto secundario de la evolución un epifenómeno sin un propósito mayor? ¿O es el mecanismo a través del cual el universo se vuelve consciente de sí mismo? Su historia sugiere una tercera opción, más trágica, que la conciencia es una fase de transición. Un estado en que la materia alcanza una complejidad tal que puede comprender su propia futilidad y en un acto final de lucidez optar por regresar a la simplicidad. En este sentido, no serían un fracaso, sino la máxima expresión de un universo que busca el equilibrio, incluso si eso significa apagar sus luces más brillantes. Esta nueva narrativa se filtraría en cada aspecto de nuestra cultura. Se convertiría en el mito fundacional del siglo XXI, una historia para la era de la incertidumbre. Inspiraría arte, música y literatura que explorarían temas de ciclos, de silencio y de la belleza de lo efímero. Nuestras religiones tendrían que hacer frente a un precedente que no es divino, sino biológico, una forma de trascendencia alcanzada no a través de la fe, sino de la lógica. La historia de los silentes no sería solo una historia sobre el pasado, se convertiría en el lienzo sobre el que pintaríamos todos nuestros miedos y esperanzas sobre el futuro, un relato que nos definiría por la forma en que eligiéramos reaccionar ante él. El conocimiento de su destino es una carga que nos pone a prueba como especie. ¿Qué hacemos con una verdad tan potencialmente devastadora? ¿La difundimos arriesgándonos a un nihilismo global? ¿O la guardamos creando una casta de guardianes que intenten guiar a la humanidad en secreto? Esta elección en sí misma se convierte en un reflejo del ciclo que los silentes describieron. El intento de controlar la narrativa, de proteger a la población de una verdad incómoda, es una forma de manipulación que podría acelerar precisamente el tipo de colapso que se busca evitar. La revelación no solo nos juzga, sino que nos obliga a virarnos y a preguntarnos si somos lo suficientemente maduros para manejar la verdad sobre nosotros mismos. Quizás la lección más constructiva que podemos extraer es la necesidad de aprender a escuchar de una manera nueva. Si una inteligencia tan vasta pudo existir bajo nuestras narices sin que nos diéramos cuenta, ¿qué más nos estamos perdiendo? Empezaríamos a buscar la mente en lugares inesperados, no solo en las estrellas, sino en la compleja comunicación de los bosques, en la inteligencia colectiva de los insectos, en los patrones matemáticos del propio planeta. Dejaríamos de gritar nuestras preguntas al vacío y empezaríamos a escuchar los susurros que nos rodean. La Tierra dejaría de ser un recurso para convertirse en un oráculo, un archivo viviente de historias que van mucho más allá de la nuestra. El océano, como guardián de esta historia, se convierte en el interlocutor final. Él fue el testigo silencioso del nacimiento, la gloria y la disolución de su primer hijo consciente. Ahora nos observa a nosotros, ruidosos, torpes y llenos de una esperanza desesperada. Cada marea es una pregunta, cada corriente es un recuerdo. El planeta nos confronta con la elección que los silentes ya tomaron. ¿Seguiremos su camino de lógica impecable hacia un final silencioso y digno? ¿O nuestra naturaleza caótica nos permitirá encontrar una tercera vía, una que combine la sabiduría con el impulso de vivir, aunque sea de forma imperfecta y desafiante? El océano espera nuestra respuesta, con la paciencia de quien ya ha visto esta historia antes. Al final, la historia de los silentes no nos deja con respuestas, sino con un silencio más profundo.
Es un silencio que no está vacío, sino lleno de preguntas que resuenan en el abismo de nuestra propia conciencia. Nos deja flotando en la quietud de la noche, contemplando un universo que es a la vez más bello y más aterrador de lo que habíamos creído. Su legado es un regalo, la humildad de saber que no somos el principio ni el fin, sino simplemente un verso en un poema cósmico mucho más largo, cuya rima final aún no ha sido escrita. Y en esa incertidumbre, en esa libertad para escribir nuestro propio final, reside quizás la única y verdadera esperanza que nos queda. Y así, volvemos al principio, a la pregunta que flotaba como una bruma sobre las aguas tranquilas de nuestra certeza. ¿Y si la cuna de la conciencia no fue la sabana, sino el océano? La respuesta ha llegado, no como un grito de descubrimiento, sino como el eco silencioso de una elección. La cuna fue también la tumba, un sepulcro elegido deliberadamente. Ya no buscamos los fragmentos perdidos de una civilización, sino que contemplamos el testamento de una mente que decidió que el silencio era una respuesta más honesta que cualquier palabra. El océano ha dejado de ser un archivo de vida para convertirse en el mausoleo de una sabiduría tan profunda que eligió no ser. La historia que creíamos nuestra ha resultado ser la segunda estrofa de una canción cuya primera parte termina en un fundido anhebro, en una nota final mantenida hasta disolverse en la nada. Esta revelación nos deja en una soledad infinitamente más profunda que la que sentíamos antes. Ya no estamos solos porque el universo esté vacío, sino porque nuestro hermano mayor, más sabio y antiguo, decidió marcharse de casa, dejándonos una nota en la que explica por qué el juego no merece la pena. Nuestro progreso, nuestros logros, nuestras ciudades de luz y nuestras ambiciones de alcanzar las estrellas se tiñen de una melancolía trágica. ¿Son realmente hitos de una ascensión gloriosa o simplemente los pasos predecibles de un camino que ya fue recorrido hasta su conclusión lógica? Cada cohete que lanzamos al cielo parece ahora un acto de negación, un intento de huir de la profunda verdad que nos susurra el abismo, que la verdadera trascendencia quizás no se encuentre mirando hacia afuera, sino aceptando el universo que yace dentro y sus ineludibles límites. La historia de los silentes se convierte en el espejo más cruel y a la vez más lúcido que jamás hayamos encontrado. En él no vemos un rostro alienígena, sino el nuestro, reflejado a través del prisma de 3 millones de años. Nuestras crisis ecológicas, nuestros conflictos tribales, nuestra insaciable sed de consumo dejan de ser problemas modernos para convertirse en los síntomas de una condición inherente a la conciencia compleja. Estamos representando, sin saberlo, el mismo drama que ellos observaron y del que decidieron bajarse del escenario. La historia no se repite, pero quizás la conciencia sí lo hace, siguiendo un patrón tan fundamental como la gravedad, una espiral que promete la ascensión, pero que siempre, sutil e inexorablemente, nos devuelve al silencio del que partimos. El conocimiento de su existencia no nos da poder, sino que nos carga con el peso de su presciencia. Pero, ¿estamos condenados a seguir su guión hasta el final? Quizás en nuestra naturaleza imperfecta, en nuestra individualidad caótica y en nuestra capacidad para la esperanza irracional resida la variable que su lógica perfecta no pudo calcular. Ellos eran una sinfonía, una mente unificada que llegó a una conclusión unánime. Nosotros somos un coro de voces disonantes, una cacofonía de sueños, miedos y contradicciones. ¿Es esta fragmentación nuestra mayor debilidad o es, paradójicamente, nuestra única salvación? ¿Podría una decisión ilógica, un acto de fe ciega en nuestro propio potencial para ser diferentes, romper el ciclo que ellos consideraron una ley de hierro? La elección que nos legaron no es entre la vida y la muerte, sino entre la aceptación serena de un destino lógico y la rebelión desafiante contra la propia razón del universo. Y así, la noche nos envuelve, y el único sonido es el de las olas rompiendo en la orilla, un ritmo tan antiguo como el tiempo. El océano, que fue cuna y tumba, es ahora el testigo silencioso de nuestra encrucijada. Ya no le preguntamos qué secretos esconde en sus profundidades, sino qué consejo nos ofrece desde su vasta y melancólica sabiduría.
¿Se puede reescribir una historia la segunda vez que se cuenta? ¿O estamos destinados a ser tan solo un eco, otra ola que brilla brevemente bajo la luna antes de retirarse en la inmensa orilla del tiempo? La pregunta ya no es si estamos solos. La pregunta es, ¿qué haremos con la respuesta, ahora que el silencio del cosmos ha revelado por fin su verdadero y profundo significado?